Así que saca tu celular ahorita y comparte por favor la enseñanza que vamos a dar. Estamos en vivo. Muy bien, Dios les bendice, hermanos de Fortaleza, México, Los Mochis. Les saluda a su amigo el pastor Obed Mesa. Vamos a continuar hoy con nuestro tema, nuestro estudio bíblico acerca de los dones, ministerios y operaciones. Estas tres cosas se usan en el ámbito natural, por eso tenemos que aclararlas y explicarlas muy bien, ¿verdad? Cuando yo me puse a estudiar acerca de ministerios, y te metes al internet y te dice todo tipo de ministerios, todo tipo de ministros que hay, y cuando estaba bien entrado viendo acerca de los ministerios, me pareció el primer ministro de Inglaterra. ¿Te fijas cómo se relaciona? También hay un puesto a nivel terrenal que es ministro. ¿Qué es lo que hace un primer ministro natural? ¿Alguien sabe? Son relaciones exteriores, ¿verdad? En otro país. Entonces, hay ministros en el mundo natural. Hay ministros, pero la diferencia es que no están ungidos. Esa es la diferencia, ¿verdad? Son ministros, pero no están ungidos. Hay dones también en el mundo natural. Se le dice don a un señor calvo, panzón, chaparro que anda por ahí. Es un don. Oiga, don. Las palabras que se usan en la Biblia, y es cierto, tú te metes a estudiar ahora el internet, nos amplía mucho la enseñanza, el panorama, pero también se puede estar refiriendo a otras cosas. Es lo que estoy tratando de decirte, ¿verdad? Se refiere a muchas cosas, por eso tenemos que ser enfáticos. ¿Qué significa en el mundo espiritual? En el mundo natural, ¿qué significa operaciones? Pues cuando alguien lo meten al quirófano, la gente dice lo van a operar. Operaciones también se puede referir a los negocios, ¿verdad? Voy a cerrar una operación de un negocio. Entonces, pero vamos a ver lo que es bíblicamente y espiritualmente los dones, ministerios y operaciones. De hecho, ya lo iniciamos, ya sabemos que es un don. Los dones son las aptitudes, usted ya lo tiene escrito por ahí, son aptitudes que Dios da por medio del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Aptitudes o habilidades que Dios da. Estas los da Dios. Esta no te la da el presidente de la República, esta la da Dios. Es una habilidad, es una manera de capacidad, digamos, ¿verdad? Pero para edificación de la iglesia. Es una dádiva, un presente, un regalo, una gracia especial, ¿verdad? Cuando decimos, mira, él tiene gracia para esto. Hay gente que batalla mucho. Por ejemplo, a mí se me dificultaría mucho hacer un papel de payasito para hacer reír a la gente, pero yo veo al Win que solito le salen hace reír a la gente. O sea, nomás se pone enfrente y ya se hace reír. Tiene gracia. Hay gente que tiene gracia para hacer reír. Hay gente que tiene gracia para muchas cosas, ¿verdad? Pero los dones es una gracia especial que Dios da en el mundo espiritual. Nada es del mundo natural. Los dones son habilidades, son capacidades que Dios da en el mundo espiritual y para provecho de la iglesia, ¿sí? Nada es para poder transmitirlo allá afuera, para llegar con mis amigos y miren, yo tengo el don de hacer milagros, miren, paz. No, son para edificación de la iglesia. Y los ministerios es la manera de cómo trabajar en la iglesia con los dones que Dios nos da. Fíjese bien esto. Un ministerio es la forma de trabajar, la forma en que vas a administrar, en que vas a elaborar con los dones que Dios te da. ¿Se nota la diferencia en esto? El don es la habilidad que Dios te da para hacer algo en lo espiritual, y el ministerio es la forma en que tú desarrollas un don, un trabajo para el Señor. Algunos en la música, otros en el diaconado, otros en la limpieza, otros en el pastorado. Hay diferentes ministerios y diferentes dones. De acuerdo a los dones, recuérdenme algunos dones. ¿Cuántos son en total? 9 dones. Dígame unos 2 o 3 o 4, dígame. Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros. Ok, esas son las habilidades que Dios da. Ahora, vamos a los ministerios. ¿Cuáles son los ministerios que Dios puso en la iglesia? Primeramente apóstoles y luego... No sigue pastores, léalo bien. Primeramente apóstoles, empieza con la P, pro y termina con fetas.
apóstoles, profetas, pastores y maestros. Esos son ministerios. Quiero explicar esto porque no hay que confundir los dones con los ministerios. Una cosa son dones y otra cosa son ministerios. El ministerio es la forma en que vas a trabajar. Mimi y Wilber tienen ministerio infantil y ayer hicieron un trabajo muy especial y muy bonito. Los felicito por esto. Y declaro que van a seguir haciendo más. Ese es un ministerio. Es un ministerio infantil. Otros tienen el ministerio del sonido, otros de cantar. Son habilidades. Hay gente que Dios no le dio la habilidad de cantar. No voltees a ver a nadie, por favor. Hay gente que Dios no le dio ese don. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero puede atender muy bien a los niños, puede trabajar en el diaconado, o sea, puede desarrollar otras cosas impresionantemente. Porque ya leímos en 1 Corintios 12 que no todos pueden ser ojo, no todos pueden ser oído, no todos pueden ser mano. O sea, cada quien tiene una función especial. Inclusive a veces ni siquiera las dos manos tienen la misma función, porque a veces yo quiero hacer algo con la izquierda y no puedo, tengo que usar la derecha. Entonces, aún las manos tienen una función especial, con los pies. Hay una muchacha por ahí que no tiene brazos, pero todo lo hace con los pies, se tuvo que acostumbrar a eso. No es la función de los pies, pero lo puede hacer. ¿A qué me refiero con esto? Todos podemos hacer cosas, todos podemos orar por los enfermos, y los enfermos pueden sanar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Usted no puede decir, es que no tengo el don, pero tú puedes hacerlo. Esta muchacha no tiene brazos, pero con los pies intenta hacer lo que puede hacer con las manos y lo ha logrado. Hasta se maquilla la muchacha, ¿la han visto? Se maquilla y no sé si tenga algún bebé, le cambie pañal, no sé, pero puede hacerlo con los pies, aunque no es su función. Entonces, todos nosotros, aunque no tengamos el don de sanidades, dice la Biblia, a los que creen en mi nombre, todos los que creen, aquí ya no los que tengan el don, dice los que creen, estas señales les seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, hablarán nuevas lenguas. Entonces, a ver, diga conmigo, todos podemos. Pero cuando Dios da un don, ¿verdad? Es una especialidad para que te dediques a tu oficio en la iglesia. Si Dios te dio el don de profecía, es porque tú vas a ser un profeta en la congregación. En la congregación, ¿quedó claro? Tú no vas a ser profeta allá en la Ciudad Deportiva y mucho menos allá en la 444. Llegó el profeta. No, tú vas a profetizar un mensaje que Dios tenga para la congregación. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y las operaciones, ¿recuerdas qué son las operaciones? Las operaciones es el resultado. Mira, Wilber y Mimi tienen ministerio infantil y ellos, el resultado es que los niños ya pasaron, los niños están aprendiendo, se aprendieron las citas bíblicas, se aprendieron qué fue lo que vino a hacer Jesús, qué fue lo que se perdió. Ahí están las operaciones. Ahí están las operaciones. ¿Alguna vez has orado por un enfermo? Y que alguna vez, a David le pasó eso ayer, ¿verdad, antier? Dijo, tú oraste por mí, o sea, no sé cuánto, y mira, aquí está el resultado. Esas son las operaciones. Qué bonito es que la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Que tú bendigas a alguien, que Dios te dé el don de profecía, y que tú le des palabra a alguien, y con el tiempo, 1 año, 2 años, 10 años más, te digas, ¿sabes qué? Aquella palabra que me diste se cumplió y fui muy bendecido. ¿Cómo se le llama eso? Operaciones. ¿Cómo se le llama? Operaciones. El resultado, el fruto de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué le llaman la palabra del Señor operaciones? Porque si hay dones y hay ministerios, pero nunca hay resultados, pues qué caso tendría que alguien tenga dones, que haya ministerios. Wow, vieras qué bueno esa persona para hacer esto y tiene la habilidad, pero si nunca lo hace, no se da el ciclo completo. Dones, ministerios y operaciones. ¿De qué sirve que alguien sea tan habilidoso para hacer alguna cosa? Si no lo desarrolla, no se están viendo las operaciones. A ver, vamos a leer otra vez eso de dones, ministerios y operaciones. Vamos a 1 Corintios 12.
1 Corintios 12, 4 al 6. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Por lo menos 9 está mencionando aquí, ¿verdad? Pero el Espíritu es el mismo. Hablando del Espíritu Santo. Siguiente versículo. Está hablando de dones. Ahora el siguiente versículo dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya dijimos que los dones es referente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te da los dones. En este caso dice ministerios y está mencionando al Señor Jesús. Jesús es el que te da los ministerios. Ahora, siguiente versículo. Ya habló de dones, de ministerios. Ahora el versículo 6. Hay diversidad de operaciones. Diga conmigo otra vez, operaciones. Pero Dios, aquí ya no mencionó al Espíritu Santo ni a Jesús. Dios, nuestro Padre, ¿verdad? Que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En otras palabras, el ciclo se tiene que cerrar. El Espíritu Santo reparte dones a la iglesia. Jesucristo reparte ministerios a la iglesia. Pero de nada serviría si no se ve el fruto. Si Dios me dio el ministerio, soy muy bueno para tocar un instrumento, por decir algo, ¿verdad? Pero nunca lo tocas. No hay operaciones, no se cumplió el ciclo, no hay resultados. No, hombre, es una persona que habla la palabra con mucho ahínco. Dios le dio ese ministerio. Y con tantito que hable la gente recibe la palabra, pero resulta que nunca abre su boca para hablar palabra. Entonces es un ministerio que está guardadito, es una luz. Acuérdese que dice la Biblia que una luz o una lámpara debajo de la cama no funciona. Tiene que sacarla. Imagínate que todos los focos de tu casa estuvieran abajo de la cama. ¿A quién van a alumbrar? A nadie. Dice la Biblia, tienes que sacar esa luz y ponerla en un lugar alto para que alumbre. Así que escucha esto, si Dios te dio a ti un ministerio, tienes que sacarlo debajo de la cama y tienes que ponerlo en lo alto para que alumbre, amén. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Si tú sabes bien que tienes un llamado, sabes perfectamente que Dios te ha dado un don y no lo estás desarrollando, este es el tiempo en el que escuches, puedes escuchar, debes escuchar la voz de Dios. Muy bien. Ya entramos de lleno a lo que son los dones. Ya vimos el don de sabiduría. ¿Alguien se acuerda en cuál nos quedamos? A ver, revise ahí sus apuntes. Muy bien, dijimos que la sabiduría, el don de sabiduría, estamos en 1 Corintios 12, a partir del versículo 8, dice del don de sabiduría. ¿En qué consistirá el don de sabiduría? No es sabiduría humana, por supuesto, sino que va más allá de esa sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber o decir lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Es decir, tener la sabiduría o actuar o decidir así como piensa Dios, así como decide Dios. En otras palabras, el don de sabiduría es tener la sabiduría de Dios. O sea, ¿qué voy a hacer en esta situación? ¿Cómo debo de conducirme? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo hablar? Y pusimos un ejemplo de una persona que tiene o que tuvo, ¿verdad?, el don de sabiduría. ¿Quién fue el hombre más sabio en este mundo? ¿Cuántos se acuerdan? Salomón. Dios le dio don de sabiduría porque él pidió sabiduría. Lo que significa que nosotros tenemos que pedir los dones. Tenemos que anhelarlos de todo corazón para que esos dones vengan. Entonces Salomón le dijo al Señor, Señor, yo no quiero dinero, yo no quiero poder, yo no quiero nada de eso, yo quiero sabiduría. Pero ¿sabes por qué pidió sabiduría? Porque él sabía que con esa sabiduría él podía hacer mucho dinero. Con la sabiduría él podía llegar a tener mucho poder. Con la sabiduría él podía lograr todo lo que él quisiera con sabiduría. En otras palabras, si él hubiera pedido dinero pero no hubiera tenido sabiduría, el dinero se le va. ¿Cuántas veces hemos sabido de gente que se sacó el melate, se sacó 300 millones de pesos, pero no sabe qué hacer con ellos? Le prestó al compadre, le prestó al vecino, le prestó al de la tienda, se fue de parranda 3 días. Entonces cuando acuerda ya no tiene dinero. Lo más importante no es tener dinero, sino tener sabiduría. Salomón tuvo el don de sabiduría. Y con esa sabiduría hizo mucho dinero. Con esa sabiduría pudo gobernar al pueblo de tal manera que en el tiempo que estuvo Salomón
fue el pueblo más rico y más próspero y más bendecido de todos los tiempos. El don de ciencia, voy a repasar nada más, vamos a continuar ahorita con los que quedaron pendientes. El don de ciencia es referente al conocimiento, es recibir revelación de algo o sobre una persona o situación, pero sin haber recibido una información por medios naturales. En otras palabras, es entender las cosas como Dios las entiende. El don de ciencia es tener conocimiento de las cosas. Pareciera que es el mismo de sabiduría, pero no. La sabiduría es saber qué hacer en cada momento, pero el don de ciencia es tener el conocimiento de las cosas. O sea, conocer la situación que está pasando ahí, que Dios te revela a través de ese don la situación que se está viviendo en ese momento. Obviamente aplica también tener sabiduría, están muy relacionados el don de ciencia y el don de sabiduría para saber cómo decidir en cada situación. El don de fe, sabemos que hay una fe, digamos la fe normal, vamos a llamarle así, ¿verdad? ¿Cómo es que viene a nosotros la fe? ¿Quién se acuerda? De acuerdo a Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír muchas veces la palabra de Dios, obviamente, y entenderla, la palabra de Dios. Ok, esa es la fe natural, vamos a llamarla así. La fe que viene por el oír. Pero hay otra fe que viene como una revelación de Dios, como un don de Dios, y esa es una fe de otro nivel. Entonces, si nosotros queremos tener ese don de fe, es porque vamos a recibir una fe que es de un nivel más alto. El don de fe es tener una confianza total en las promesas de Dios. Una confianza total que no cede frente a circunstancias adversas. Es decir, una fe, por ejemplo, acuérdense que Pedro tuvo fe. Pedro era un hombre de fe, pero cuando Jesús venía caminando sobre el agua y Pedro le dijo, yo quiero caminar así como tú caminas sobre el agua, Pedro, siendo un hombre de fe, comenzó a caminar sobre el agua y lo hizo bien. Cuando Jesús le dijo, ven, tú puedes hacerlo también. Pero la Biblia dice que a la mitad del camino Pedro se hundió. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro cuando Jesús se acercó y le tendió la mano para sacarlo? Lo primero que Jesús le hizo ver, hombre de poca fe. Pero Pedro era un hombre de fe. Pero esa fe no fue suficiente porque no la mantuvo hasta el final. Entonces, el don de fe es tener una confianza total, es decir, es que así va a ser. Confianza total. Debemos nosotros de procurar ese tipo de fe para tener la confianza en Dios desde que inicia lo que nosotros estamos buscando hasta que termine. Que no desfallezca a medio camino. Que no después de 2 o 3 días y que no ha sucedido por lo cual tú estás orando y la fe se empiece a venir abajo. No, esa fe no. Es una fe total, una confianza extrema, una confianza total en que así va a ser. ¿Recuerdas aquella ilustración de que el hombre empezó a cavar un pozo y entre más sacaba la tierra, pues más se profundizaba ese pozo? Y el niño, el hijo de este señor, estaba afuera y hablaba con su papá. Pero sacó tanta tierra este señor que el pozo quedó muy hondo. Y el papá y el niño ya no miraba al papá, solamente miraba el hoyo oscuro. Entonces el papá, ya cuando terminó de hacer el hoyo, le dice, hijo, brinca, yo te voy a cachar. El hijo sabía que su papá estaba ahí y lo iba a cachar, pero no lo miraba porque ya era muy hondo el hoyo y solamente se miraba la oscuridad. Y el niño con toda confianza se iba a tirar. Dijo, ahí está mi papá, yo estoy hablando con él. Él me está escuchando y sé que él me va a agarrar en sus brazos. Pero no faltó quien llegara, ¿sí? Usted sabe quién es ese que llega a nuestras vidas y nos dice, no confíes, no sabemos. No sé si está en ese momento volteando para otro lado, no sé si en este momento se agachó a abrocharse los zapatos, no sé si a lo mejor no te escuchó bien y tú te tiras y él no te va a cachar. Entonces empezó a meter duda en este pequeño. Pero el papá, dándose cuenta de la situación, dijo, hijo, no escuches a los que te digan otras cosas. Yo te estoy escuchando y estoy al pendiente. Lánzate y yo te voy a cachar. Así es como Satanás trata de debilitar la fe.
Cuando nosotros oramos, ¿qué estamos haciendo? Estamos platicando con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Él, pero ¿sabe qué? No lo vemos. No lo vemos aunque estamos conversando con Él. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Y cuando tú lees la palabra, Él te está hablando a ti. ¿Te fijaste cómo es la conversación con Dios? ¿Quieres hablar con Dios? Ora. ¿Quieres escuchar a Dios? Vea la palabra y Él te habla a ti. Amén. Esa es la conversación de nosotros con Dios. Entonces, si tú oras y si tú lees la palabra, escudriñas la palabra, tú te estás comunicando con Dios. Entonces, cuando tú oras y te comunicas con Dios, lees la palabra, tú y yo estamos seguros de que lo que va a suceder es bueno para nosotros. Estás platicando con Dios, sabes que te está escuchando, pero no va a faltar la clase de demonio, espíritu inmundo que venga a tu mente y te diga, no, es que no sabes si es la verdad, no sabes si es cierto o no. Y peor ahorita que tú te metes al internet y encuentras tantas cosas contrarias a lo que estás recibiendo. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado y yo digo, Dios mío, necesitamos afianzarnos en la palabra. Necesitamos confirmar lo que hemos creído, porque Satanás, a través de los medios de comunicación, trata de confundir, trata de decir, no es verdad, Dios sí te puede castigar, no es verdad, Dios te mandó esta enfermedad, no es verdad. Entonces, así como aquel niño escuchaba otras voces y comenzó a entrarle la duda. Cuando tú tienes el don de fe, tú le crees a Dios totalmente y sabes que Él te va a tomar en sus brazos. Amén. Cuando tú tienes el don de fe, no hay duda. Por más que el enemigo quiera meter a tu cabeza a través de vecinos, a través de otra gente de otras iglesias, a través del internet, a través de lo que sea, tú te mantienes firme en la brecha. Amén. ¿A alguien le gustaría tener el don de fe? El don de sanidad es tener la capacidad de atraer y activar el poder de Dios, el poder sanador de Dios, al orar por los enfermos. Ya dijimos que todos podemos orar por enfermos. Nadie puede decir, es que yo no oro por enfermos porque no tengo el don. Si tú eres un hijo de Dios y le crees a Dios, porque dice esto a los que creen, estas señales le seguirán. Si tú le crees a Dios y eres su hijo, tú puedes orar por un enfermo y el enfermo va a sanar. ¿Está claro esto? Pero cuando Dios te da el don de sanidad, es algo que en el momento en que tú estás haciendo la oración, en el momento en que tú estás haciendo declaraciones de fe, empiezan a suceder sanidades. Ahora, también la Biblia habla del don de milagros, de hacer milagros. Y entonces el don de sanidades, ¿qué no será el mismo don de hacer milagros? Porque ese es el que sigue. Vamos a ver la diferencia entre una sanidad y un milagro. Don de sanidad y don de milagros. ¿Verdad que parece el mismo? ¿Que no una sanidad es un milagro? Bueno, vamos a ver. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre sanidad y milagro? No falles el miércoles a las 6:30 de la tarde. Bueno, vamos a ver la diferencia. Una sanidad es algo que se puede realizar ya sea en el momento o más bien en un proceso. Te voy a poner como ejemplo a aquellos 10 varones leprosos que Jesús los sanó. Y en el momento Jesús le dijo, ustedes están sanos. Pero dice la Biblia que ellos miraban la lepra todavía ahí. Y todavía Jesús les dice, vayan y preséntense ante las autoridades y díganles que ya están sanos. Porque cuando un leproso recibía o tenía esta enfermedad, el 90 y tantos % ya no regresaba, moría. Pero si por allá en las 500 alguien lograba vencer la enfermedad, porque no había cura para la enfermedad, no sé si la haya todavía, pero cuando alguien lograba recuperarse, no podía irse a su casa, ya sané. Tenía que ir con los principales de la ciudad, con los doctores, con los médicos, con los representantes para que lo vieran, para que dieran fe de que realmente está sano y puedes entrar a la ciudad otra vez, porque si no vas a contagiar otra vez. Por eso Jesús dice, preséntense ante las autoridades y díganles que están sanos. Ellos miraban la lepra, pero ¿sabes qué fue lo que activaron ahí? Activaron su fe. Porque aun cuando miraban la lepra, ellos dijeron, Él dijo que somos sanos, y si Él lo dijo, es porque somos sanos.
Aunque miraban ahí la lepra, ellos empezaron a caminar y fueron rumbo a la ciudad a presentarse con los principales. Y dice la Biblia que en el camino, eso representa un proceso, ¿verdad? Fueron sanando. Bueno, ya eran sanos, se fue manifestando la sanidad. Cuando llegaron con las autoridades, la lepra había desaparecido. O sea, no desapareció en el instante. Hubo sanidad ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una sanidad y un milagro? En que la sanidad puede manifestarse en un proceso. En que tú estés clamando y orando a Dios y que tú digas, bueno, ya oré por esta persona la semana pasada, pero no ha sanado, otra vez. O sea, vuelves a orar, vuelves a reprender o simplemente le das gracias a Dios. Es un proceso. Pero el milagro es algo que sucede en el momento. Tome nota de esto. La sanidad puede ser un proceso, pero cuando se habla del don de milagros, cuando se habla de un milagro es algo que sucede en el momento, algo que no se esperaba, algo que no tienes que esperar un proceso, algo que en el momento tú diste la palabra y Dios te usó y fue el milagro. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la sanidad y el milagro? La sanidad es en un proceso y el milagro es al instante. Amén. ¿Ya no se les olvida? Lo voy a preguntar el miércoles, ¿está bien? ¿Cuál es la diferencia entre una sanidad y un milagro? Entonces, el don de hacer milagros, ya dijimos que es al instante, es hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales, para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación en particular. Recuerda usted que Elías, cuando enfrentó a los 400 sacerdotes de Baal, de Satanás, por decirlo así, y les dijo, bueno, ustedes oren a su Dios, oren a Baal para que encienda el holocausto. Ahí se iba a realizar un milagro. Y comenzaron ellos y oraban a su Dios Baal y nunca pasó nada. En cambio, cuando Elías oró por el holocausto, llámese holocausto a un animal, ¿verdad? Que iban a sacrificar, que tenían que prenderle fuego. Y Elías dice, ahora me toca mi turno, así que yo voy a orar y Jehová de los ejércitos va a prender este holocausto. Y todavía les dice, es más, échenle agua al holocausto. O sea, todavía retando más. Échenle agua y aún así mojado, mi Dios poderoso, Jehová lo va a prender. Y luego, después de que le echaron agua, ¿se acuerda qué pasó? Échenle más agua. 3 veces le echaron agua. Después de que le echaron 2 veces, a ver, ahora sí voy a... No, échenle más agua. Y cuando Elías oró, dice la Biblia, el fuego ¡pum!, cayó y prendió el holocausto. Ese es un milagro, amén. Pastor, pero eso pasó en aquel tiempo y eran los grandes hombres como Elías. Hay una cosa muy importante en esto, que cuando escuchamos hablar de dones espirituales, siempre nuestra mente, o tal vez en nuestro subconsciente, digamos, ¿y para quién será esto? ¿Vendría hoy el que Dios le va a dar el don de milagros? ¿Estará aquí presente? Y luego empieza a voltear, aquel no creo, aquella menos. Entonces empezamos a hacer nuestras conjeturas, nuestras propias conclusiones. Entonces decimos, pastor, pero ¿a quién le está hablando aquí? ¿A poco habrá alguien aquí que Dios le dé el don de sanidad? Porque ya los vi a todos y no creo, y yo menos. Te caché, ¿verdad? Digo, te cachó el Señor. Pero precisamente por eso está diciendo el Señor, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque es muy bonito hablar de dones espirituales y hay gente que siempre se quiere meter al fuego celestial, al ruedo, como dicen los toreros, ¿verdad? Pero hay otra gente que siempre se quiere mantener al margen. Yo sí estoy bien, pastor, así, sin dones, yo vengo y yo levanto mis manos, sí, amén, pastor. Yo lo apoyo de esa manera. Ok, quiero decirte algo. Vas al cielo de todas maneras. Vas al cielo. Pero estamos hablando de aquella gente que quiera que Dios lo use. Aquella gente que se quiera meter al ruedo espiritual. Aquella gente que quiera subir escalones de fe. Y si tú dices, yo me conformo así, pastor, de todas maneras ya confesé a Jesús,
Ya soy salvo, si tengo dones o si hablo lenguas o no hablo, o si tengo ministerios o no tengo ministerios, de todas maneras ya aseguré mi salvación. Ten cuidado. Ya te dije, sí vas al cielo, pero ten cuidado. Porque si tú no te metes a lo espiritual, corres el riesgo de que el enemigo te pueda destruir. Aunque ya hayas confesado a Jesús, aunque ya hayas recibido tu salvación, ten cuidado, porque acuérdate que aquella cita bíblica que dice, el diablo os ha pedido para zarandearlos. Amén. Acuérdate que el versículo que dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo empieza ese versículo de 1 Pedro 5:8? ¿Cómo comienza? Dice, sed sabios y velad. Mira lo que dice aquí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa palabra de ser sobrio es decir, hey, ponte las pilas. Está bien que ya seas salvo y que ahí quieres estar sentadito nomás. Está bien, no hay problema, pero cuidado, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos, ¿verdad?, que en el mundo natural y en el mundo espiritual sucede lo mismo. El enemigo siempre se va a ir sobre aquel que anda flaqueando. El enemigo nunca va a ir con aquel que está fuerte, con aquel que está bien fortalecido con la palabra, con aquel que está fluyendo en los dones, con aquel que está fluyendo en las lenguas, con aquel que está fluyendo en las sanidades, con aquel que Dios está levantando su ministerio y está fortalecido. El diablo se va a ir con aquellos que flaquean. Se va a ir sobre aquellos, ¿verdad? Me llamó mucho la atención una vez que estaba viendo aquel programa de animales, ¿cómo se llamaba? De Discovery Channel o Animal Planet, donde va un león, va una fiera y está viendo el grupo de venaditos y los está cazando. Y quiero que sepas que yo dije, no, pues no de tener hambre, porque tiene como 3 horas nomás que los anda cazando. O sea, no llegó y rápido se fue a agarrar un venado. Aquí hay como 10 venados, agarró uno. Los estuvo observando y luego la persona que está conduciendo el programa pues te empieza a explicar, ¿verdad? Dura horas un león viendo a la presa. Pero ve que el grupo se va para allá, y luego el grupo de venaditos se va para allá, y luego para allá, y anda ahí, anda. Se va a ir sobre el venado que se separó del grupo. Nunca se va a ir sobre la manada, nunca. Se va a ir contra uno que se separó, sobre todo si lo ve que anda así como perniquebrado, o sea, con la pierna lastimada, sobre ese se va a ir. O sea, esa es la astucia del león. Porque él sabe si se va sobre el grupo, como todos están bien, corren rápido, van a hacer estos. Se van a ir y se va a quedar y no agarra ninguno. Él está esperando a que uno se salga, a que uno ande débil, a que uno ande flaqueando, a que uno ande con la piernita así como que le duele, y sobre ese se va a ir. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Si ya eres salvo y nunca recibes dones espirituales, no pasa nada. No pasa nada en cuanto a tu salvación. Si tú te mantienes firme escuchando la palabra, y bueno, total, pero no sirvo de servir en el ministerio, ¿eh? No de que no sirvo para nada, se vio feo, ¿eh? Pero no doy mi servicio en el reino, ya cambió. Nunca sirvo en el reino, nunca opero en los dones espirituales, nunca nada. Ok, ten cuidado, puedes ser presa fácil del enemigo. Eso es lo único que yo te puedo decir, amén. Pastor, pero si yo soy salvo y lo que cuido es mi salvación, y si ya no pierdo mi salvación con eso, pues ya, así me voy. Con esa nos vamos. No importa que aquí en la tierra. Pero recuerda que lo importante no es esperar a llegar al cielo. O sea, quien se conforma con su salvación, es decir, ya agarré mi salvación, ya no la suelto, aunque no sirva en la iglesia, aunque nunca opere en dones espirituales, pero ya aseguré mi salvación y con eso. Porque por muchos años, que yo nací en el Evangelio, y ese ya es Apache. ¿Y cuántas veces escuché, verdad? Incluso la himnología antigua, no tengo nada contra ella, pero era la himnología, o sea, los cánticos de antes, ¿verdad? Todos era querer ya estar con el Señor. Algunos de aquí tal vez les tocó algo, no sé si Germán, los himnos del himnario, ¿verdad?
más allá del sol. O sea, siempre buscando la manera de ya estar allá. Ya agarré mi salvación, la cuido, no importa cómo la pase en esta tierra, no importa si me va de la patada, no importa si vivo enfermo, si vivo arruinado, si vivo en depresión, pero yo ya aseguré mi salvación. Más allá del sol, cuando la trompeta suene, o sea, puros de ya estar allá. La himnología de antes no era de adorar al Señor así como ahora, ¿verdad? Como los cantos cantamos directamente a Dios, te alabo, o sea, si me voy al cielo o no, o sea, aquí en la tierra te alabo y aquí en la tierra quiero ser bendecido. Entonces, yo te hablo de esta manera para que no te conformes con eso. Eres salvo, seguimos siendo amigos y puedes estar en una iglesia así 10 años, 20, 30, 50 hasta que Cristo venga, no hay problema. Pero sí es mi deber aconsejarte que te metas al fuego espiritual. Si tú tienes un ministerio y no lo has activado, si tú sabes que Dios te dio habilidad para algo, fíjate bien lo que te voy a decir porque esto es de parte de Dios. Si tú sabes perfectamente que tienes un llamado para algo y que Dios te dio la habilidad para hacerlo y no lo haces, acuérdate que un día vamos a estar ante la presencia de Dios. La Biblia habla de varios juicios, del juicio de las naciones, del juicio final, del juicio del gran trono blanco. No todos los juicios son para ver quién se va al infierno y quién al cielo. Eso lo vamos a ver próximamente en el tema de la sexta dispensación, que la vamos a volver a ver. Pero Dios te va a llamar a cuentas por ese llamado. Dios te va a llamar a cuentas por ese don que te dio y que no lo has operado, por ese ministerio, por esa habilidad que Dios te dio y no la has operado. Porque si Dios te la dio, Dios te va a proveer la manera de ejecutar ese don. ¿Alguien ha escuchado esto? Si Dios te llamó, Dios te va a proveer todo lo que necesitas. Don de profecía. Estamos en 1 Corintios 12. Don de profecía es comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo o un pasaje que aplica a una situación específica, con el fin de exhortar o de animar. Fíjate, es decir, una palabra de parte de Dios. Porque cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento, si tú lees Oseas, Joel, Amós, Abdías, los profetas menores o los profetas mayores, ¿verdad? Isaías, Jeremías, va a ser muy común que tú leas esto, que tú leas. Y habló Dios al profeta fulano y le dijo, levántate y habla a mi pueblo. Y se levantó el profeta Ageo, se levantó el profeta Joel y le habló al pueblo y le empezó a decir. O sea, Dios usaba a esa gente, a esos profetas, y yo me imagino que pues ni micrófonos había, pero yo me imagino que se paraban en algún lugar ahí en la plaza donde pasaba la gente y les empezaban a hablar y la gente se empezaba a reunir. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y se cumplía esa palabra. Entonces, el tiempo de los profetas no ha terminado. Que nadie te engañe en decir, ya profetas no hay, ya el último fue Juan el Bautista. Eso es una mentira de Satanás. Estamos leyendo Nuevo Pacto. A ver, vamos a leer otra vez 1 Corintios 12. Vamos al versículo 9. Dones de sanidades 10. Ya vimos sanidades. Hacer milagros, ahí está. Ya hablamos de los milagros. Ahora, a otro el don de profecía. A ver, diga conmigo, profecía. Entonces, no hay por qué pensar que los profetas ya no existen. Estamos hablando en el nuevo pacto después ya de la resurrección de Jesús. Ya no es el Antiguo Testamento, ya no es el Antiguo Pacto. Ahora es el apóstol Pablo en el nuevo pacto hablando a la iglesia de los Corintios. Eso nos corresponde a nosotros, amén. Entonces, sí existen los profetas. Dios puede levantar profetas en las congregaciones para dar una palabra, pero siempre va a ser una palabra de bendición, una palabra de exhortación, una palabra para animar, una palabra para restaurar. Nunca va a ser una palabra de condenación. Yo soy profeta en esta congregación y Dios me dijo que te vas a ir al infierno por rebelde. Dios me levantó como profeta en esta congregación y me dijo que todos me tienen que prestar 500 pesos. Para profeta, ¿verdad? O sea, tiene que ser una palabra que va a bendecir a la gente, no para beneficio personal. Así es, no es para conveniencia personal, y dice, aquella me cae gorda, le voy a dar una profecía.
dice el Señor que eres una desgraciada y que eres, o sea, por querer sacar todo lo que traes contra esa persona y dices que eres profeta. A una jovencita por allá en los años 50, no, yo no nacía todavía. Llega un muchacho de la iglesia y dice: Dios me está mostrando que tú te tienes que casar conmigo. Y la muchacha pues lo vio y dijo: pues, híjole, no eres mi tipo. No te pareces nada a William. Ni a Piqué le llegas. Pero si Dios dijo, pues, si Dios te dijo, pues a casarnos. La muchacha toda temblorosa. De veras Dios te dijo: Dios me habló, hablo en lenguas. Ay, habla lengua, entonces Dios sí le dijo. Y la muchacha estaba, entonces, ¿cuándo nos casamos? Pues si Dios te dijo, pues pon la fecha. Nerviosa, con dudas. ¿Cuántos saben que cuando Dios te da una palabra, lo primero que Dios te da es paz y tranquilidad, y la recibes con amor? Pero si había dudas, si había inseguridad, hasta que ya casi para llegarse a la boda, la muchacha habla con el pastor, no había hablado con el pastor. Pastor, pues fíjese que nos vamos a casar. ¿Y por qué te vas a casar, hija? Pues es que él dijo que Dios le habló y que me dijo que me casara con él. Entonces el pastor se puso a ponerse los guantes de box. ¿Dónde está ese tipo? O sea, no es así la manera en que Dios habla. No es así la manera. O sea, qué bueno que ese pastor salvó a esa muchacha de ese lobo rapaz. Porque Dios no habla de esa manera. Dios habla siempre para darte una palabra de bendición, una palabra que te va a levantar, que te va a reanimar, que tú digas: ah, caray, sí necesitaba esa palabra. Porque estaba todo confundido, estaba desanimado, estaba deprimido, estaba no sé qué. Y esa palabra me está dando aliento, me está dando fortaleza. Wow, así es como habla el Señor. Nunca le creas a un profeta que te está profetizando algo para su propia conveniencia, porque esta es una línea muy delgada. Y por eso muchos pastores prefieren no enseñar de esto. Fíjate bien lo que te digo. Pastores prefieren no enseñar porque se puede perder el control. Literalmente me lo han dicho alguien a mí. Es que se puede salir de control esto. Se puede salir de control. Después alguien puede estar hablando lenguas y son mentiras, él está inventando. Después alguien puede levantarse con el don de profecía y a lo mejor no, o pueden abusar. Puede haber abusos. Sí es verdad. Pero sí tenemos que hablar de esto, porque también Dios habla de esta manera. Y un punto muy importante, vamos con el siguiente don. Después de profecía, a otro discernimiento de espíritu. Yo te voy a recomendar que mínimo le pidas al Señor este don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque es discernir el espíritu que trae alguna persona. Es discernir lo que se está moviendo en el mundo espiritual. El discernimiento de espíritus es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu está actuando en cada situación, o determinar si viene de Dios o no viene de Dios. Jesús operó en el don de discernimiento cuando entró a la casa del fariseo. Bueno, en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero en una ocasión entró a la casa de un fariseo porque el fariseo pues lo invitó a comer. Pero resulta que entró una que no había sido invitada. Entró una mujer pecadora. Y esa mujer se fue rápidamente y se inclinó, se arrodilló, se postró ante Jesús. Y dice la Biblia que lloraba tanto que con sus lágrimas prácticamente estaba lavando los pies de Jesús. Y con sus cabellos dice que secaba los pies de Jesús. Estaba echando un perfume caro inclusive. Está hablando de algunas ocasiones, ¿verdad? En que alguien le hizo eso a Jesús. Pero ¿te acuerdas que el fariseo vio a Jesús y vio a la mujer pecadora que estaba ungiendo a Jesús sus pies? Y el fariseo comenzó a pensar, ¿verdad? Si supiera quién es esa mujer, no le permitiría que le estuviera ungiendo los pies. Si supiera qué clase de mujer, y no es profeta, porque si fuera profeta ya hubiera identificado quién es esta mujer. Y comenzó a decir eso. Fíjate, ni siquiera se lo dijo a Jesús, pero yo puedo imaginarme a Jesús que le dijo: cállate, fariseo.
Porque Él se lo dijo. Jesús no lo pensó, Jesús se lo dijo. Mira, tú, desde que llegué aquí, tú ni siquiera me saludaste, no me diste beso, porque saludan con beso. Todavía creo que por eso no voy para allá. Tú no me saludaste, no me diste beso, no me has adorado. Y esta mujer desde que llegó no ha dejado de adorarme, no ha dejado de arrodillarse, de postrarse, no ha dejado de llorar. Lloraba porque son muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Ella quería ser perdonada. Entonces Jesús le muestra, le da una ilustración, ¿verdad? ¿Quién crees que estará más agradecido? ¿El que se le perdona poquito o el que se le perdona mucho? Porque dándole a entender, tú dices que eres un sabio, que eres lo mejor, eres fariseo, eres íntegro, pues a lo mejor no hay mucho que perdonarte. Pero esta mujer pecadora tiene mucho que se le perdone. Y mírala cómo está postrada, me está adorando, está secando con sus cabellos. Entonces le dio a entender que Jesús sí sabía quién es esa mujer, y le dio a entender que Él sabía lo que Él estaba pensando, ¿verdad? Eso es lo que queremos ver en este versículo. Hay varias enseñanzas en esta historia. Jesús tenía el discernimiento de espíritu. Cuando platicó con la mujer samaritana, ¿recuerdas que estaba la mujer sacando agua del pozo? Y Jesús llegó, se sentó y empezó la conversación, ¿verdad? Ya hemos sabido todas las enseñanzas que trae esa ilustración. Pero lo que vamos a es esta. Le dijo, tú tienes 5 maridos, has tenido 5 maridos, y el que tienes no es tu marido. Se quedó la mujer así. Oye, pues si no hay ni Facebook aquí, no hay WhatsApp, ¿cómo supiste el mitote? ¿Verdad? No había medios de comunicación. Es más, Jesús ni siquiera sabía quién era, pero no tenía ningún contacto. Jesús tenía el don de discernimiento de espíritus. Amén. Pero era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo cree que yo? Bueno, ¿tú de quién eres hijo? ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Entonces, ¿por qué dice? ¿Él porque era el Hijo de Dios? A menos que seas hijo de cuico, pues ya, pues otra cosa, ¿no? Pero si eres un hijo de Dios, no sé por qué dicen así, ¿eh? Si eres un hijo de Dios, tú puedes hacerlo. Juan 14:12, ¿qué dice Juan 14:12? El que cree en mí, las cosas que yo hago, ustedes también las harán. A ver, póngame Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces Jesús operaba en los 9 dones espirituales. Y si te hablo del don de sanidades, ¿tú crees que Jesús tenía el don de sanidad? Pues ¿a cuántos no sanó? Sanó paralíticos, sanó ciegos, sanó a muchas personas. ¿Usted cree que Jesús tenía el don de hacer milagros? Simplemente dijo, Lázaro, ven fuera. Y se levantó y andó. Tenía el don de hacer milagros. Anduvo. De cierto os digo, dice Jesús, que el que en mí cree, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y aún mayores. Entonces nunca te sientas minimizado, decir, no, pues Jesús hizo eso, pues era Jesús. Bueno, mira lo que te dice Jesús. El que en mí cree, aquí está la condicionante. Tienes que creerlo. El que en mí cree, dice, las obras que yo hago, ustedes o él las hará también. ¿Alguien recibe esta palabra? ¿Te apropias de esta palabra? Entonces nunca te achiques en eso. ¿Ves lo que hizo Jesús? Wow, todo esto Jesús. Bueno, él dijo que tú y yo lo podemos hacer. Tú y yo podemos operar en el don de discernimiento de espíritus, en el don de sanidades. Aleluya. Yo quiero el don de discernimiento de espíritus para saber qué está pensando mi esposo. Ándale, pídelo. Te conviene. A ver, mujeres, a partir de hoy se avienta una vigilia diaria para que el don de discernimiento. Mira qué padre. Quiero tener el don de discernimiento para decirle a mi vecina también. Oye, vecina, ¿qué crees que está pensando tu marido? No, no es para eso. Acuérdese que es para bendición de la congregación. Pero ese es el discernimiento de espíritus. Operar en lo sobrenatural para discernir el espíritu
que se está moviendo ahí en ese momento. El espíritu que se está moviendo en ese momento. Muy bien. Seguimos leyendo, ya hablamos de discernimiento de espíritus. Regresamos a 1 Corintios 12, me parece que estábamos en el 9. O ya pasamos al 10, a ver, vamos a ver. El 10. Profecía, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Son dos dones diferentes que existen. Diga conmigo, existen. Si lo dice la Biblia en el Nuevo Pacto, existen. Diversos géneros de lenguas. Las lenguas angelicales o las lenguas celestiales no son el tipo de lenguas humanas. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Así como los dones no son humanos, los ministerios. No, los dones, el don de lenguas no es un don que yo pueda aprender. Así como todos los demás dones. Si aquella persona le dijo al apóstol Pedro, a ver, yo quiero lo que ustedes hacen. Díganme cómo le hacen, yo quiero hacerlo. Porque él estaba pensando en hacer negocio. Si yo dijera, bueno, voy a estudiar lenguas, me voy al centro de idiomas, o agarro un curso por línea, no sé, yo puedo aprender el idioma que yo quiera. Pero el idioma celestial es un idioma que Dios te da. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 para ver el asunto de las lenguas. Este es un asunto también que mucha gente prefiere no hablar de eso, porque no se salga de control, pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida, hay control. ¿Cuántos dicen amén? Cuando es el Espíritu Santo el que se está manifestando en la congregación, claro que hay control. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos, así como estamos aquí ahorita, amén. Unánimes y juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hasta ahorita no se está refiriendo del hablar en lenguas. Se está refiriendo lenguas, o sea, como flamas. Tal vez debería haber usado la palabra flamas, ¿verdad? Se les aparecieron flamas repartidas como de fuego, o sea, ve una lumbre arriba de cada quien, de cada persona. Eso fue un milagro. Eso se ha visto en algún momento aquí, en alguna ocasión vecinos de acá enfrente nos han dicho que han visto fuego arriba. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Una vez estamos en un evento ahí en Obregón hace 40 años, no 35, 34. Y llegaron los bomberos porque dicen que alguien les avisó que había fuego arriba era en el ¿cómo se llamaba, Ernestina, allá donde hacían las convenciones? En el Coliseo de Ciudad Obregón, ahí donde peleó el Santo y Blue Demon, ándale. Entonces, hasta ahí dice que vieron fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, vamos al versículo 4. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo. Según el Espíritu les daba que hablasen. Fue la primera vez que hubo una manifestación del Espíritu Santo en hablar lenguas. Como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Continuamos, vamos a leer seguido, corrido. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, Jerusalén era como una ciudad de Nueva York, ¿verdad? Que llegan de todos los países, se reunían ahí en Jerusalén, era importante. Y este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vamos a ver quiénes eran los que estaban ahí. Y estaban estaban atónitos, es que me faltan los lentes, y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Estaban en Galileos, como decir, ¿que no son mochitenses todos? Si viene gente de otros países, ¿verdad? ¿Cómo pues nosotros hablamos cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Seguimos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. O sea, como decir, si aquí vemos franceses, alemanes, rusos, árabes, imagínate la mezcla de todos los países, ¿verdad? Si fuera alemán, ¿cómo hablaría? Puro Volkswagen, no es lo único que me sé en alemán.
Si fuera un árabe, pero qué carajo. Entonces, una diversidad de idiomas. Habrá de Frigia, de Panfilia, de Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea, ¿cuántos idiomas había ahí? Seguimos leyendo. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, eso fue sobrenatural. Aquí todos hablamos español, todos hablamos español aquí, y que llegara gente de otros países, que llegara, oye, yo oigo que están hablando en mi idioma ruso, oye, estoy oyendo otro que está hablando en mi idioma, o incluso en el dialecto mayo, no sé. Eso pasó en esa ocasión. Seguimos leyendo. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, estaban con la interrogación ahí. Mas otros burlándose decían, no, estos están llenos de mosto. Bueno, así se dice ya mosto, aquí se dice pisto, pero es lo mismo. Creían que estaban borrachos. Otros decían, no, pues, ¿cuál idioma? Están borrachos. Entonces, cuando Pedro escuchó eso, se levanta el hermano Pedro. Me van a oír estos cretenses, estos romanos. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, o sea, habló a los otros 11 porque eran 12, alzó la voz diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, escuchen estas palabras. Ándale, ahí va Pedro. Porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. O sea, no era hora de pistear, no era hora de ponerse borrachos, sino que esto fue lo que dijo el profeta Joel. O sea, ya un profeta, Joel, llamado Joel, se había levantado y había dicho, en aquel tiempo va a pasar esto y esto. Ahí se cumplió la profecía. Esto está vigente hoy para nuestros días. Seguimos leyendo. Esto es avivamiento, mira. Es lo que está pasando en Fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? En los postreros días, así dijo Joel, y se cumple en la Fortaleza en este tiempo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Quién se apropia de esta palabra? A ver, levanta sus manos y diga, me apropio de esta palabra. Declaro que el Espíritu Santo se derrama sobre mí. En aquellos días derramaré de mi espíritu sobre la fortaleza de los mochis, y nuestros hijos, nuestras hijas profetizarán. Aleluya. ¿Cuánto les gustaría ver a sus hijos llenos del Espíritu Santo? Profetizando, hablando lenguas, haciendo milagros, haciendo sanidades. Aleluya. Mi nieta Yoisita nos habla ahí en la casa y a cada uno me agarra el dedo y me lleva, agarra a su mamá, agarra a todos los que están ahí y nos pone en círculo y levanta las manos y dice, o sea, nos pone a alabar al Señor. Y luego se postra, todavía no quiere hablar, pero con las señas que nos hinquemos todos, nos hinca a todos, y cuando nos hinca nos pone las manos encima a todos. Y yo le digo, mija, ahora por tu abuelita, más. Ahora más por ella. No le digan, O sea, qué bonito es que nuestros hijos lo hagan, aunque es una bebé y lo está haciendo, no sé, te da risa, lo que sea. Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande, no se apartará de ellos. Creo que tremendo es cuando le dije, no, yo a mis hijos no los meto, si ellos no quieren, pues no. En aquellos días, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, aleluya, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, qué bonito es cuando Dios habla de alguna manera. Usa a los jóvenes, usa a los ancianos, a los niños, aleluya. Ahorita nuestros jóvenes están compartiendo palabra allá en Culiacán, ayer estuvieron, las mujeres están compartiendo palabra allá en Mazatlán, aleluya. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere ser usado por Dios? Denle un aplauso al Señor, por favor. Comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Existe el don de lenguas, a que tú puedas hablar lenguas. Ahora, vuelvo a lo mismo, de todos los dones, todos sin excepción, el que crea, el que quiera meterse a lo espiritual, puede hablar en lenguas, puede ser lleno del Espíritu Santo, todos podemos.
pero hay un don de lenguas, así como hay don de sanidades. ¿Para qué es el don? O sea, si todos pueden hablar lenguas, ¿para qué es el don de lenguas? Porque las lenguas, el miércoles voy a hablar un poquito o mucho acerca de eso, específicamente sobre las lenguas, ¿para qué son? ¿Será que todos nos tenemos que poner a hablar en lenguas o vamos a hablar de eso el miércoles? Solamente te quiero adelantar esto. Cuando se habla de las lenguas, aquí como todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en lenguas. Cuando alguien habla en lenguas, o sea, naturales, cuando eres lleno del Espíritu Santo, aunque no tengas el don, esas lenguas son para edificación. O sea, tú hablas directamente con Dios. ¿Cuántos saben que nadie entiende esas lenguas? Una vez una persona quería echar fuera un demonio y le hablaba en lenguas. Aquí pasó eso. Y vino un predicador de afuera y dijo, hermano, no le hables lenguas, los demonios no entienden las lenguas. El único que entiende las lenguas que tú hablas es Jehová tu Dios. Porque Él te las dio, el Espíritu Santo te las dio. Y las lenguas son para comunicarte tú directamente con Dios, para adorarle, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de que si yo le adoro con español? Pastor, yo no necesito lenguas para adorar a Dios. Puede que tenga razón. Si tú dices, Señor, te adoro con todo mi corazón, te alabo, todo lo que tú le dices al Señor cuando le adoras. Pero así como te digo, la diferencia de una sanidad y un milagro, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? La sanidad es un proceso y el milagro, bueno, cuando tú adoras en tu idioma normal, estás adorando a Dios y Dios te escucha. Pero cuando tú adoras en lenguas, es como si adoras normal en tu idioma, fueras caminando y adoras en lengua, es como si agarras una moto, esas Kawasaki, una velocidad impresionante. Amén. ¿Notas la diferencia de eso? Pastor, de las dos formas llego. Por eso te digo, esto es para los que quieren otro nivel espiritual. Pero el don de lenguas, o sea, esto te estoy hablando del que quiere hablar lenguas. Pero hablar del don de lenguas es cuando alguien va a hablar y toda la congregación va a callar, porque alguien que tiene el don de lenguas va a hablar en lenguas. Fíjense bien cómo es esto. Alguien que tiene el don de lenguas va a hablar lenguas y esas lenguas, como es un don, esas lenguas van a ser para dar un mensaje a la congregación. ¿Viste la diferencia? Todos pueden hablar en lenguas. Si tú te lo propones y te metes de lleno con Dios, tú puedes llegar a hablar en lenguas. Pero son para hablar tú con Dios, para adorar a Dios, para edificación personal. Pero a quien Dios le dé el don de lenguas es porque va a hablar lenguas y toda la gente va a callar. Y después alguien que tiene el don de interpretación de lenguas se va a levantar y va a interpretar las lenguas que dijo el otro en nuestro español. Amén. Ese es el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. En 1 Corintios 14 nos habla específicamente de cómo se manifiesta esto. Así que no se pierda el próximo miércoles porque vamos a aclarar esto. ¿Por qué? Porque hay una parte de la Biblia que dice Pablo, pero ¿para qué hablan lenguas todos? Si viene alguien de afuera no los va a entender. Si viene alguien de afuera va a decir que están locos. Bueno, es cierto eso, ¿verdad? Pero te lo voy a explicar bien. Las lenguas son para que tú te comuniques directamente con Dios. No es para que la gente te escuche ni te entienda. Si tú escuchas a alguien que está hablando en lengua, entonces, pastor, no le entiendo nada, ¿para qué está hablando en lenguas? ¿Y tú para qué lo estás oyendo? No es para ti. ¿Comprendiste esto? Es para que tú hables directamente con Dios. No trates de entender las lenguas de nadie. Si Dios te da el don de interpretación de lenguas, Dios te va a poner, ¿verdad?, esa interpretación. Y cuando tú digas, caray, entiendo lo que está diciendo, es que Dios te dio el don de interpretación de lenguas. Entonces, cuando esa persona termine de hablar, tú que tienes el don de interpretación de lenguas, vas a hablar a la congregación y vas a decir lo que Dios está diciendo a través de esa persona que tiene el don de lenguas. Amén. Yo no sé si hasta este momento tú lo veas como algo, ok, yo lo voy a tener. ¿Cuántos dicen yo lo voy a tener? Porque también hay otros que dicen, bueno, sí, está suave, pero no me interesa mucho. Prefiero seguir así como estoy. Bueno, ya te lo expliqué también, ¿verdad? Lo que te quiero decir con esto es que nadie se condene. Si lo quieres hacer, si no lo quieres hacer, si lo haces, si nunca pudiste hablar lenguas. Me siento muy chiquito ante todos porque todos hablan lenguas y yo no puedo.
Lo único que te aconsejo es que lo sigas buscando. Búscalo, Dios te lo va a dar. Dios es bueno, dice la Biblia, y para siempre es su misericordia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. El miércoles próximo voy a terminar con este tema porque me falta ampliar un poquito más sobre los ministerios y me falta ampliar un poquito más también sobre las lenguas. Pero vamos a buscar a Dios. ¿Qué le parece? Me siento tan feliz de verles a todos. ¿Podemos abrir la puerta? De verles a todos ustedes, de verdad. El enemigo siempre habla y dice: pastor, pues si se van a ir como 60 personas, ¿para qué ese culto? Digo, porque van a venir otras 200 también. Doy gracias a Dios por tu vida, porque estás aquí, porque hay para todos, amén. Gloria a Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Gracias por este momento especial, Señor, en el que podemos estar en tu presencia y podemos adorarte. Gracias, Señor, gracias, Señor. Así con tus manos levantadas, dile algo al Señor, algo bonito.